imprescindible que hay. No solo por su valor espiritual, ojo lo que voy a decir, por su calidad literaria inclusive. Es obvio que su carácter espiritual es lo más importante, pero es que la Biblia está escrita en un lenguaje, en una belleza de lenguaje, que lo que me ha hecho pensar a mí eso es que los 4 evangelistas son los primeros 4 grandes reporteros que yo he conocido. Juan, Lucas, Mateo y Marcos. Son poniendo un ejemplo moderno, haciendo abstracción de tiempo y de lugar y de espacio, son 4 reporteros que un periódico o una emisora o un canal de televisión mandaron a cubrir una gira. Mire, hay un señor que se llama Jesús que anda de gira, vaya y cubra eso. Y escribieron esas crónicas. El valor de eso. Un día en la universidad donde yo dicto cursos de crónica en posgrado, en los másteres, me dijeron, ¿cuál es la mejor crónica que usted ha leído en su vida? Dije, mañana se las traigo. Me llevé la Biblia y les leí la resurrección de Lázaro contada por San Marcos o por San Juan, creo. Y entonces Jesús le dijo, Lázaro, levántate y ven afuera. Lázaro se levantó, se quitó la mortaja, salió, abrazó a Jesús y se fueron. Eso es un cuento bien contado. Un mal periodista hubiera dicho, y aunque parezca mentira, Lázaro se levantó. Increíble, nada. Ese es el hecho periodístico más insólito de la historia. ¿O hay algo más increíble que una resurrección humana? Nada es más increíble. Y él lo cuenta con la naturalidad de un verdadero periodista. Sin adjetivos, sin exclamaciones, sin admiraciones. Lo que pasó fue esto. Por eso es el libro imprescindible, porque es la más grande guía espiritual del mundo y al mismo tiempo es una de las obras literarias más bellas y mejor escritas que yo he leído. Ese es el único libro imprescindible. Muy bien, entonces miren, a él le preguntaron cuál es el libro el mejor libro que ha leído. Y entonces empieza como digamos toda esta respuesta a decir, estos evangelistas, estos 4, a mí me parecen grandes periodistas e investigadores que desde cada uno, desde su enfoque, desde su punto de vista, han escrito estas grandes crónicas, estas grandes narraciones que encontramos en la Biblia. Y justamente justamente, digamos, de ese tema vamos a tratar hoy en la clase. ¿Cómo es que 4 periodistas, 4 evangelistas, pueden contar la misma historia desde 4 ángulos diferentes? ¿Cierto? Como si fueran 4 cámaras de video, ¿cierto? Que están ubicadas en las 4 esquinas de la sala de nuestra casa. ¿Cierto? Así están los evangelistas. Cada uno va a contar la misma historia desde 4 ángulos diferentes. Y lo que le pareció a él lo más fantástico, dice que no usaban en español, hay signos de admiración, signos de, como para exagerar la narrativa, pero él dice, no usaron, no tuvieron necesidad ni de decir, de pronto no es cierto, pero les voy a contar lo que pasó. No tuvieron necesidad porque lo que estaba sucediendo era real. Bueno, todo esto para decirles que vamos a continuar viendo el tema que empezamos a desarrollar la semana pasada sobre los evangelios sinópticos. Queda un pedacito ahí por compartir y les voy a compartir pantalla, obviamente. Denme un momento para cuadrar primero. Y vamos hasta ahora a Cartagena con el periodista. Aquí estamos. Vamos a mirar un pequeño resumen de lo que hicimos la clase pasada. Bueno, entonces habíamos empezado diciendo por qué se denomina o por qué se llama evangelios sinópticos, ¿cierto? Sinóptico es, digamos, lo que se ve a primera vista, pero al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces vemos los relatos, los 3 relatos de los evangelios sinópticos al mismo tiempo. Entonces, también vimos cuáles son las similitudes y cuáles eran las diferencias entre los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. También estuvimos viendo
una de estas teorías que nos explican por qué Mateo, Marcos y Lucas tienen relatos similares, cuentan lo mismo en diferente orden, pero cuentan lo mismo. Entonces, una de esas teorías es que había un texto, una fuente llamada Q, y de ahí se basó uno de los evangelistas y los demás tuvieron en cuenta al otro. Bueno, ahí hicimos un descansito. Vimos la diferencia entre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Porque Juan no es sinóptico, ¿cierto? También vimos eso, que Juan está centrado o tiene una característica diferente que quiere mostrar acerca del evangelio de Cristo que los sinópticos no están mostrando. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Y un momentico por acá, que se me quedó por aquí el cuaderno donde tengo mis notas. A ver. Muy bien. Bueno, entonces ahí quedamos la semana pasada, ¿cierto? El problema de los sinópticos, con relación a que algunas personas afirman que, bueno, que simplemente copiaron la información y que ellos no hicieron ninguna investigación, ni que estaban diciendo nada nuevo, sino que simplemente estaban copiando, ¿cierto? Entonces, el problema número 1 dice acá, el origen, ¿cierto? Aquí vemos en amarillito y vemos una foto de Jesús tomando la mano de alguien. El contenido de los evangelios no especifica quién es su autor, ni el lugar donde fue escrito, a excepción del evangelio de Lucas, ¿cierto? Que Lucas, cuando empieza a escribir el libro, él se identifica y dice a quién le está escribiendo, a un señor llamado Teófilo, que le encargó a Lucas escribir el evangelio, y Lucas dice, bueno, ya he investigado todo lo que me has pedido y aquí voy a poner por escrito las historias, las narraciones que encontré. Entonces, Mateo y Marcos no se identifican, entonces el origen y quién escribió el libro no es muy claro, ¿cierto? Dentro de los evangelios, dentro del libro mismo, no se identifica el autor. Entonces, esto ha hecho que algunas personas piensen que pudieron haber sido otros autores bíblicos, ¿cierto? Que no fueran, digamos, Mateo, que fue discípulo de Jesús, ni Marcos, discípulo de Pedro. Pero en sí esto no afecta la autenticidad ni la autoridad de las escrituras. Sigue siendo a la autoridad para nosotros. Bien, número 2, acá, las relaciones recíprocas o una con otra. El contenido de los evangelios, como los milagros, las parábolas, los discursos y los principales episodios en la vida de Jesús, están desarrolladas o escritas en los 3 evangelios sinópticos, ¿cierto? Por eso se relacionan en su contenido. Cómo han dispuesto, cómo han organizado mejor el curso de la vida de Jesús, también se relaciona. El lenguaje en algunos, digamos, en algunos pasajes, en algunas partes del libro, las palabras en griego son las mismas escritas en el mismo orden. No sé si me explico lo que quiero decir. Por ejemplo, cuando leemos la Gran Comisión al final de los evangelios, vamos a notar que 3 evangelistas los escribieron en el mismo orden y las palabras en el griego son las mismas. Leonela, repites ese último pedacito, por favor. Ok. Leonela, ¿me repites ese último pedazo, por favor? ¿Estás escuchando? Lo de las palabras que estabas explicando. Ok. Sí, ahí sí. El lenguaje en algunos textos, en algunos pasajes,
las palabras en griego son las mismas escritas en el mismo orden. ¿Sí? Yo puedo decir una frase, por ejemplo, esta mañana desayuné huevos, café y arepa. Eliana puede decir la misma información con otras palabras. Ella puede decir, esta mañana desayuné pericos con arepa y una bebida caliente. ¿Sí? Está dando la misma información con diferentes palabras. Lo que ocurre en los evangelios sinópticos es lo contrario a este ejemplo, digamos. Están organizadas de la misma manera, con las palabras en griego y con el mismo orden. Bueno, ahí volví. Si ven que sí está bastante malo. ¿Sí me están escuchando allí? Ay, Dios. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, perdón acá que el internet está bastante inestable. Pero se terminó de escuchar la idea. Sí. Ok, bueno, vamos a terminar sin compartir pantalla esta partecita que estaba hablando, para que sea un poco más estable. Ok, el punto 4 decíamos que era las diferencias en los evangelios sinópticos. Se explica que los evangelistas como escritores y editores, obviamente, porque ellos organizaron el material, las historias que encontraron y que conocían de acuerdo al énfasis con el que querían presentar el evangelio. Por ejemplo, el énfasis en el evangelio de Marcos es contestar la pregunta, ¿quién es este? Y la pregunta se repite muchas veces en todo el evangelio. Y la respuesta que Marcos da a esta pregunta es que Jesús es el Cristo. Entonces, el énfasis de él es mostrar a Jesús como el Cristo, ¿cierto? El Todopoderoso. Mateo y Lucas dan, digamos, otro ángulo acerca de el énfasis que quiere mostrar de Jesús. Bueno, algunas personas dicen, ay, entonces eso puede ser más bien un problema, porque Lucas está diciendo una cosa aquí y Mateo está diciendo otra acá, que Mateo dice fueron 4,000 personas que recibieron el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y en cambio acá el otro evangelista está diciendo que fueron 5,000 y después dice que fueron 8,000. Eso uno no puede decir que son contradicciones. Lo que está ocurriendo es que son diferentes perspectivas, diferentes ángulos de contar la historia, o en este caso de la multiplicación de los panes y los peces, ocurrió otro milagro en otra ocasión diferente. Todo el tiempo Jesús tenía personas que lo seguían. Entonces, es probable que en una ocasión habían 4,000, en otra ocasión habían 5,000 y en otra 8,000, y hizo el milagro 3 veces, ¿cierto? Fue una repetición de eventos, pero que los evangelistas, en el caso de Mateo, no pusieron los 3 eventos, sino que eligió uno. Él diría, pues, ¿para qué voy a contar lo mismo 3 veces? Lo voy a contar una vez, y lo importante aquí no es a cuántas personas se hizo, sino el milagro que hizo Jesús. Bueno, y el último punto aquí de esa diapositiva que estábamos mirando es las similitudes. Hagamos una suposición. Si los 3 evangelios
son totalmente independientes. O sea, digamos, Mateo, Marcos y Lucas ni siquiera sabían que los otros estaban escribiendo también en su origen, o sea, de dónde venían, por qué se parecen tanto el uno al otro, hasta coincidir con toda exactitud en muchas palabras en su idioma original y en el orden, ¿cierto? Uno se pensaría. Y son totalmente independientes, ¿por qué se parecen tanto? Y hay un dato muy curioso y muy interesante. Dice que hay 1085 versículos que son exactamente iguales o muy similares, con un poquito solo de diferencia. Además, su estructura, el contenido y los temas que se desarrollan también son muy similares. Muy similares. Entonces, no podríamos decir que los tres evangelios son independientes, o sea digamos, que Lucas no sabía que Mateo y Marcos estaban escribiendo o que no los conocía. Entonces, sí hay similitud. Dice Sandra, es como pensar como en los miembros de un cuerpo. Son diferentes, pero todos hacen parte exactamente de un mismo cuerpo. Bueno, Aliana, cuando vayan a hablar, me esperan para yo ponerlos así como se ven ahora, porque en la grabación no sale la cinta de arriba donde se ven las cámaras pequeñas, solo te ves tú en la grabación. Entonces, para que el que vaya a ver la grabación vea la intervención de los demás. Gracias, gracias. Pero lo puedes repetir para que quede grabado. Sí, cuando hablas de eso, es pensar, por ejemplo, como en el cuerpo, en nuestro cuerpo, que es un solo cuerpo, aunque tiene diferentes partes, el corazón, diferentes partes que lo conforman, es pensar a sí mismo en los evangelios, su estructura, su forma, aunque puede variar en algunas cosas, hacen parte del mismo, como del mismo relato, ¿cierto? De la misma historia. Entonces, bueno, y Beatriz, bueno, Sandra hace esa comparación y que eso pasa con Mateo, Marcos y Lucas, con los sinópticos, ¿cierto? Y al mirar en la Biblia, podemos ver que están unidos en esos tres evangelios. En cuanto Beatriz pregunta la seña de estructura. Y que por favor la digiten en el chat. Ah, ya lo hizo Eduardo. Estructura también se puede reemplazar, un sinónimo sería como la organización, cómo está organizado el libro. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo breve. ¿Cómo está organizado en los evangelios? El anuncio del nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús, su infancia, bautizo, la tentación de Jesús, su ministerio, incluyendo milagros y enseñanzas, su muerte y resurrección. Eso es la estructura. Eso es cómo están organizados. Los tres evangelios están organizados de la misma manera. Listo. 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 Okay. Vamos entonces, voy a volver a compartir pantalla en el nombre del Señor. Que funcione esto. Ok. Y vamos a pasar. Bueno, entonces, bueno, en conclusión, digamos, con este tema, lo que yo puedo decir, en mi concepto y en mi opinión, es que yo no veo problema en que uno haya tomado como base al otro. Para mí no es que se copiaron, porque eso es como decir que yo me sé un versículo de memoria y Beatriz también se lo sabe, y cada uno lo va a decir, ay, te copiaste de Beatriz. No, porque eso está ahí en la Biblia y yo simplemente me lo aprendí. Entonces, Mateo y Marcos no se estaban copiando el uno del otro, sino que ellos conocían las historias y simplemente las escribieron. Y no tengo problema en decir
que tomaron como base el uno del otro, se estaban complementando. Bueno, otra de las cosas... Dame un segundo que voy colgada. Bueno, dale. Ok, otra de las cosas que también hay que explicar es que en esa época no había papel y lápiz accesible para todo el mundo, como hoy. O sea, eso costaba un dineral, pero grande, tener papel y tinta para escribir, ¿cierto? O sea, eso era para personas selectas, que tuvieran acceso al material escrito. Por lo tanto, ellos dijeron, bueno, esto tiene que guardarse por escrito y que pueda llegar a muchas personas. Ellos tampoco se imaginaban que más adelante habían muchas copias, miles y miles y miles de copias de los evangelios. Ellos estaban diciendo, esto hay que registrarlo por escrito, tiene que quedar. No importa que Mateo ya lo haya escrito, yo también lo voy a escribir porque esto me parece muy importante. Eso es una de las razones por las que también se parecen el contenido de los evangelios. Ok, vamos a continuar entonces, a ver si podemos avanzar. Bueno, algunas teorías que explican las similitudes y las diferencias. Bueno, la primera teoría es la inspiración divina. Esta nos va a decir que el Espíritu Santo fue quien inspiró a los 3 evangelistas. Aquí estamos, a los 3 evangelistas, lo cual se refleja en las grandes similitudes que están en los 3 escritos, ¿cierto? Entonces, uno puede decir, bueno, ¿cuáles son los puntos a favor? ¿Cierto? Como el Espíritu Santo los inspiró, digamos, les dijo qué tenían que escribir, les recordó las historias, ¿qué evidencia podemos decir de que eso fue así? Bueno, aquí está esta cita de 1 de Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir e instruir en justicia. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, digamos, no fue que a Mateo se le ocurrió decir, ay, solo yo no me voy a copiar de Lucas, sino que así es como lo voy a hacer. No, porque él estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Y Dios puede actuar como Él quiere, conforme a su sabiduría. Y a Él le plació que 3 evangelistas escribieran 3 evangelios que se parecieran uno al otro. Es cierto, esa es una de las teorías acerca de explicar por qué se parecen tanto los evangelios uno al otro. Bueno, miren, aquí hay Lucas 1, versos 1 al 4. Ahorita les mencioné que a Lucas, el médico Lucas, se le fue encargado que escribiera este evangelio, le pagaron para que hiciera una investigación, así como veíamos en el video del inicio, para que escribiera unas crónicas, y así empieza el evangelio. Miren cómo dice: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero decir con estos 2 textos bíblicos que están acá? Acá en el que dice a favor, dice, no, lo que pasa es que todo lo que está en la Biblia, absolutamente todo fue inspirado por Dios. Y acá otras personas dicen, no, mira,
no, no es tan así, porque Lucas investigó y decidió escribir ordenadamente todo lo que él conoció y escuchó de los testigos que estuvieron con Jesús. ¿Cierto? Entonces, ahí algunos dirán, entonces ahí no se cumple que Dios lo inspiró. Pero yo puedo decir, claro que sí, Dios inspiró, guió a Lucas en su soberanía para encontrarse con las diferentes personas que relataron estos hechos, ¿cierto? Dios estaba ahí. Bueno, vamos a continuar con las otras dos. Es la tradición oral. Los primeros cristianos transmitieron de forma oral las palabras, como decíamos ahorita. No había papel ni lápiz. Todos los acontecimientos, las situaciones, se las aprendían de memoria, literalmente de memoria, palabra por palabra, y las enseñaban así a sus hijos y a otras personas. Entonces ellos aprendieron de forma oral las palabras y las obras de Jesús durante un periodo de tiempo considerablemente largo, ¿cierto? Ellos, como no había nada por escrito, las aprendieron de memoria y así pasaron de una generación a otra. La cultura israelita, los judíos, se caracterizan por su fuerte tradición oral. En el Antiguo Testamento sí que menos que había ni papel, ni lápiz, ni cuero, ni nada de estas cosas. Entonces, ellos aprendían, literalmente se aprendían la Torá palabra por palabra de memoria. Las historias y los dichos de Jesús circularon en pequeñas partes, pequeñas historias, ¿cierto? Independientes. Una historia quedó repetida y quedó fijada en la mente de las personas porque la repetían muchas veces. Hay registros de algunas culturas que tienen textos muy similares y que han sido transmitidos solo por tradición oral, como es probable que hayan ocurrido con algunas historias relacionadas con Jesús. La transmisión del material de los evangelios y otras tradiciones religiosas o culturales y la responsabilidad de dicha tradición oral cae sobre la comunidad, en este caso sobre la iglesia primitiva, digamos que es una manera de llamar como al grupo de cristianos que quedaron cuando Jesús se fue al cielo, ¿cierto? Los llaman de esta manera, la iglesia primitiva. Ellos fueron los encargados, los responsables de que esta tradición se mantuviera vigente dentro de su época. Bueno, hasta ahí tengo como datos sobre esto de la tradición oral, hasta que se pusieron por escrito. Y a los seres humanos Dios nos era de aprendernos las cosas de memoria. Porque como ya está escrito, ¿para qué me lo voy a aprender? ¿Cierto? Pero era una gran práctica. Bueno, vamos a pasar a la última teoría, que es la interdependencia. ¿Qué es interdependencia? No sé si hay una seña para eso. No. No, surgirá en el contexto a medida que lo vayas explicando. Ok. Ok, entonces hubo un señor que se llamaba Agustín, que él dice que el primer evangelio que se escribió no fue Marcos, sino que fue Mateo, y que los demás se basaron en él para escribir, y finalmente Lucas escribió el suyo. Entonces, esto quiere decir que Marcos dependió de Mateo para escribir y Lucas dependió de Marcos y Mateo para escribir su evangelio. Entonces,
Eso explica algunas similitudes y algunas diferencias en los evangelios, como ya lo hemos venido repitiendo muchas veces, ¿cierto? No sé si con eso que estoy diciendo se explica la interdependencia. ¿Alguien está... Dame un segundo. Lo voy a escribir en el chat. Ahí está en el chat. Sí, ahí la cuadramos, ahí la seña de interdependencia. Pan, pan. Un ejemplo de la vida cotidiana para explicar la interdependencia. Para que Eliana sea mamá, tiene que tener hijas. Y para que las hijas existan, tienen que tener mamá. Y para que Eliana sea mamá, tiene que tener un esposo. ¿Cierto? Entonces, estos tres, esposo, mamá, hija, dependen de los otros dos para poder, digamos, tener un rol dentro de la familia. Eso es lo que se explica, así se explica la palabra interdependencia. Para que pudiera existir un evangelio, tendría que tener como base el otro y asimismo ese de otro. ¿Qué seña? Quedamos en esta seña. Uno toma del otro y finalmente... Eso, correcto. Bien, bien. Se complementa. Bueno, tiempo para preguntas. Tiempo para preguntas. ¿Tienen preguntas? Porque ya vamos a pasar a otro tema completamente diferente. Eduardo. Ok, ya lo voy a poner. Sí, para que quede en la grabación. Ya. Listo, muy bien. Cuando estábamos mirando lo de la interdependencia, entonces Agustín, en la clase pasada mirábamos que el primer evangelio fue Marcos y que de Marcos toman Mateo y toman Lucas. Pero entonces, ¿quién es esa persona, Agustín, que dice que es diferente? Entonces sería como explicar eso, porque en la semana pasada estuvimos viendo esa interdependencia, pero vimos que Marcos era el primer evangelio y que luego escribieron Mateo y escribieron Lucas. Entonces, si quisiera saber quién es este personaje que habla de esto y por qué él da un orden diferente. Ok. Muy bien. Agustín fue uno de los padres de la iglesia. Así se les llama a, digamos, a los primeros estudiosos de la Biblia escrita como tal. Cuando ya los apóstoles de Cristo ya murieron,
en el primer siglo quedaron los padres de la iglesia. Entonces sí fue una persona muy estudiosa, fue ay, ¿cuál es la palabra? Empieza con, fue una persona piadosa y estudiosa de las escrituras, y él piensa que el primer evangelio que se escribió fue Mateo, que Marcos se basó en Mateo y finalmente Lucas en ambos, y él dice que esto es por las evidencias que hay dentro de los evangelios mismos, de la forma como están organizados. Pero, como vimos ahorita, hay muchas formas de explicar por qué un evangelio se parece a otro, ¿cierto? Por eso estábamos viendo las teorías de, por aquí, las teorías que explican las similitudes y las diferencias entre los evangelios. Yo les puedo decir que para mí son todas, no hay una solita. Para mí, las tres teorías se pueden complementar una con otra. Eso es mi conclusión personal, que sí hubo inspiración divina en los tres evangelistas, que también tomaron relatos de la tradición oral para complementar sus escritos, y que también dependieron, de alguna manera, hubo una interdependencia de los otros dos evangelios. No veo problema en que haya sido de una sola manera, no me quedaría con una sola, sino que pienso que ocurrió todo ocurrió, y que Dios estaba en la tradición oral y Dios estaba en la interdependencia, obrando soberanamente para que quedara escrito el evangelio de la vida de Jesús. Esa es mi opinión personal. Otra pregunta. ¿Hay más preguntas? Sandra levantó la mano. Sandra. Ya la puse. Okay. Dice, yo también creo, así como Leonela, la profe, yo también creo, finalmente Dios es soberano y Dios no, o sea, y nada de su palabra iba a él a permitir que se arrancara o que se quitara ni una hoja de lo que estaba escrito de su palabra, puesto que él finalmente es soberano y es el que tiene el control sobre todo. No, y no es pensar como por ejemplo, ay, es que yo fui el primero que hice esto, yo fui el primero que grafiqué esto de la palabra. No, es la palabra de Dios. El contenido es su palabra, está ahí, y Dios iluminó y dio sabiduría a cada uno también para poder entender y para poder escribir, así como a nosotros poderla entender hoy. Correcto, cierto, siempre, eso es verdad, siempre hay que reconocer que la soberanía de Dios está por encima de todo. Si quitamos eso, pensaríamos en la Biblia solo como un libro, y ya. Y no es solo un libro, ¿cierto? Es la palabra de Dios, los hechos que relatan la vida de Jesús. Eso no hay que quitarle nada de eso. Bueno, no sé si hay otra pregunta, porque si no, tengo otra cosita para esta última media hora, antes que me acabe la voz. Continuamos. Ok. Vamos, sí, continuemos. Bueno, espérate, déjame aquí porque tengo que mover la pestaña a la otra presentación. Ok, ahora sí. Eso. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, introducción a los evangelios. Vamos a hacer un pequeña introducción a este tema, y el próximo martes ya vamos a entrar con Mateo. Listo. ¿Qué significa la palabra evangelio? Literalmente, evangelio significa buenas noticias, las buenas nuevas. En el caso de los evangelios, quiere decir las buenas noticias de salvación para toda la humanidad,
de parte de Dios por medio de su Hijo Jesús. Eso quiere decir evangelio, ¿cierto? Las buenas noticias de Dios para la humanidad por medio de su Hijo. ¿De dónde surgió, digamos, o de cuándo se empezó a usar esta palabra evangelio? También fue un señor acá que se llama Justino Mártir, está aquí, lo estoy señalando con el punto azul. Aquí miren aquí. También fue un padre de la iglesia, un estudioso, un piadoso, ¿cierto? Y lo usó por primera vez para referirse a los relatos canónicos o los relatos que están en la Biblia sobre el ministerio de Jesús. Entonces, el ministerio de Jesús, su vida como tal, son las buenas noticias. Eso fue lo que quiso decir. ¿Cuál es el contenido del evangelio mismo? ¿Cómo lo podemos clasificar, digamos, de alguna manera? Ya sabemos qué significa la palabra, pero ¿qué es el evangelio? Entonces, aquí hice una listica como lo que ahorita preguntaba Beatriz, que decía, ¿qué es estructura? ¿Qué es el contenido del evangelio? ¿Cuál es la estructura del evangelio? Entonces aquí hay una lista. Son estas cosas que aparecen aquí. Número 1, el señorío de Cristo. El ministerio de Juan el Bautista. La vida de Jesús en Galilea. El poder de los milagros. El poder de los milagros. ¿Sí? Las sanidades. Las liberaciones de los demonios. La muerte de Jesús. Su aparición. Un mandato a predicar el perdón de pecados a través de la fe en Cristo. ¿Por qué estoy diciendo que este es el contenido del evangelio? Porque hoy en día, por ejemplo, hay iglesias, hay corrientes en que solo predican el evangelio en una de estas puntos. Por ejemplo, solo predican del poder de los milagros y las sanidades. Y no hablan de nada más. No hablan que hay que arrepentirse de los pecados, no hablan que Jesús es el Señor de tu vida y tienes que vivir como si él es tu amo y tú debes obedecerle y servirle. No hablan de la muerte de Jesús, no hablan que resucitó, no hablan de las profecías del Antiguo Testamento. Solo les gusta hablar de que Jesús hace milagros y hacen culto de sanación y milagros, reunión de milagros, reunión de sanidad, y se quedaron ahí, solo ahí en esa partecita. Entonces, aquí vemos que el contenido del Evangelio de Cristo es todo. Es decir, toda su vida son las buenas noticias. No es solo una partecita chiquitica, ¿cierto? Hoy en día también hay otra característica de este tipo de iglesias que dicen que es que el Evangelio es de amor, ¿cierto? Solo ni siquiera tienes que decirle al pecador que deje de pecar, que se arrepienta. Que Jesús no dijo eso, que solo hay que amar a las personas y aceptarlas así tal como son. Y eso no es cierto. Porque aquí, miren, en este penúltimo punto que escribí acá, dice, Jesús mandó a predicar el perdón de pecados. Y estas iglesias de hoy en día están diciendo, no hay que decirle a la gente que se arrepienta ni nada, solo hay que amarlos y aceptarlos. Y eso es real, es real. Yo conozco las iglesias y conozco los pastores de esas iglesias que solo se enfocan en esta parte del evangelio
y la tergiversan, ¿cierto? La distorsionan. Entonces, eso hay que tenerlo siempre claro en nuestra mente. ¿Cuál es el contenido del Evangelio? Muy importante, la muerte y la resurrección de Jesús. Su aparición, Él está vivo. Su aparición quiere decir que Él está vivo. Ok. Entonces, vamos a ver un ejemplo en el libro de Hechos donde aparecen todas estas puntos. Y es Pedro dando un discurso sobre el Evangelio de Cristo y yo puse el texto aquí acá en las diapositivas y puse con rojo, lo resalté con rojo, donde se destaca el contenido del Evangelio. Entonces ahí ustedes se van a ir dando cuenta. Yo voy a hacer una pausa cuando mencione uno de estos. Aparecen en este mismo orden y entonces vamos a ver ese ejemplo. Hechos, capítulo 10, versos 34 en adelante. Yo voy a ir bien despacio. Pedro comenzó, sí, por favor. Dale. Pedro entonces comenzó a hablar. Dijo, ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que reverencian y hacen lo bueno. Dios habló a los descendientes de Israel, anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ese es el primer punto del Evangelio, el señorío de Cristo. Ustedes bien saben lo que pasó en toda la tierra de los judíos, comenzando en Galilea. Aquí está el segundo punto del Evangelio, su vida en Galilea. Después que Juan proclamó que era necesario bautizarse. Ahí está otra parte del ministerio de Juan el Bautista. Saben que Dios llenó de poder, el poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Ahí está otra parte del Evangelio, sanar a los que sufrían, ¿cierto? A los milagros y las sanidades y las liberaciones. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él. Muy bien. Esta ya es la segunda parte y terminamos ahí. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en la región de Judea y en Jerusalén. La muerte de Cristo, miren aquí. Después lo mataron, colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. E hizo que se nos apareciera a nosotros, ¿cierto? Aquí está, miren, los tres pasos que también aparecen en el contenido del Evangelio. La muerte de Jesús, la resurrección y la aparición de Cristo resucitado. Okay. Vamos acá, verso 41. No se apareció a todo el pueblo, sino a nosotros, es decir, los apóstoles,
a quienes Dios había escogido de antemano como testigos. Nosotros unimos y vivimos con Él después que resucitó. Eso. Jesús resucitó en un cuerpo, mira, que también podemos decir, porque aquí dice, comimos y bebimos con Él, Jesús también lo hizo. O sea que Jesús no es un espíritu que anda por ahí deambulando, es un cuerpo que está en el cielo. Y Él nos envió a anunciarle al pueblo que Dios lo ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Todos los profetas, ay, se me fue. Todos los profetas habían hablado ya de Jesús y habían dicho que quienes creen en Él reciben por medio de Él el perdón de pecados. Ahí están los últimos 2 puntos del Evangelio. El anuncio de los profetas en el Antiguo Testamento y que deben perdonar y arrepentirse de los pecados. Ese es el contenido del Evangelio. No hay que quitarle ni hay que agregarle nada. Todo está ahí en las Escrituras. Así es. Bueno, género de los Evangelios. Narrativo biográfico. Uy, aquí está. Narrativo biográfico. Narrativo, me voy a brincar aquí estas. Biográfico quiere decir que es un texto que narra los sucesos más importantes de la vida de una persona en orden, para entender quién es, ¿cierto? Sus problemas, sus motivaciones, todo lo que ocurrió. Entonces, por eso decimos que los evangelios tienen parte biográfica porque están contando de forma ordenada la vida de Jesús, su nacimiento, su juventud, su ministerio, su muerte y resurrección. Están en un orden cronológico. Ahora, ahora, ¿por qué también son narrativos? La narrativa o la narración es un género literario muy importante o fundamental, que recoge, digamos, como una serie de hechos, una serie de situaciones presentados o explicados por un narrador, que suceden a uno o más personajes que son los que realizan las acciones, como los actores, digamos, de alguna manera. ¿Quiénes son los narradores o los presentadores? En este caso son Mateo, Marcos y Lucas. Ellos son los narradores, ¿cierto? ¿Y qué van a explicar ellos? Los hechos relacionados con la vida de Jesús. Por ejemplo, aquí miren esta foto. Está aquí Jesús con la mujer, puede ser la mujer sorprendida en adulterio, la mujer samaritana, y estos son los actores, 2 hombres que la trajeron para apedrearla, la mujer sorprendida y Jesús. Están contando los hechos sucedidos alrededor de estos personajes. Por estas razones se considera entonces que el género de los evangelios es narrativo biográfico, ¿cierto? Narrativo porque hay un narrador, que son los evangelistas, cuentan las historias, y biográfico porque cuentan la historia ordenada de la vida de Jesús. Bueno, ok, vamos a hacer una pequeña actividad acá. Vamos a escribir en el chat de Zoom. ¿Cuáles relatos, vamos a responder primero esta pregunta, la número 1. ¿Cuáles relatos de los evangelios son biográficos? ¿Cuáles relatos de los evangelios son biográficos? Entonces, abran ahí su chat, pueden abrir su Biblia.
¿Cuáles relatos? Voy a poner un ejemplo de algo biográfico. Ya yo lo dije ahorita, pero voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la biografía de Jesús contiene su nacimiento. ¿Qué más? Díganme ustedes aquí en el chat. No tienen que decirme la cita ni nada, solo díganme el nacimiento, tal cosa. Eso es de la vida de Jesús, biográfico. Escriban, escriban. Muy bien, sí, la genealogía de Jesús, excelente. Eso cuenta sobre su vida personal, ¿cierto? ¿Qué otra? A ver. Recuerden que no pueden hacer señas porque solo en la grabación se ve Eliana. Solo de Jesús, sí, solo Jesús. Lady, también puedes participar. Hay muchos. Y yo los mencioné ahorita. El bautizo, sí, muy bien, Lady. Muy bien, el bautizo. Eso es de la vida de Jesús. ¿Qué más? Evangelio. No. ¿Por qué Daniela dice evangelio? Daniela Tobón. Jesús es salvación. No. Está silenciada, Eliana. Cuando Daniela Thor menciona el evangelio, cuando dice evangelio, está hablando de las enseñanzas de Jesús, cuando Jesús está enseñando a las diferentes personas. Pero entonces, Daniela, como hay otros actores, entre comillas, digamos, otras personas, y el evangelista está narrando, eso es narrativo, eso no es biográfico. Bueno, acá dice Eduardo, la tentación en el desierto. Muy bien, eso también hace parte, digamos, de la biografía de Jesús. Cuando Jesús habló las parábolas. Bueno, puedo decir que sí hace parte. Sí, porque no está narrando una situación como tal, sino que está contando las palabras de Jesús. Ok, hay muchas cosas más. Al inicio del Evangelio es donde está más todo. Eduardo dice nacimiento de Jesús. El nacimiento, sí. Sí, bien. Vicky, dale. Cuando la mujer que fue llevada en adulterio y Jesús entonces no permitió esto, sino que la perdonó, y entonces ahí está hablando lo que Jesús hizo. ¿Eso sería? No, porque es una narración, es una historia. Mira los ejemplos que estamos dando, Vicky. Mira los ejemplos que estamos dando, cuáles sí son. La genealogía de Jesús, el bautizo de Jesús, hacerle énfasis ahí, la tentación de Jesús, el nacimiento de Jesús, el anuncio del nacimiento por los ángeles, el anuncio de Jesús, ¿sí?
son los hechos relacionados directamente con la vida de Jesús, digamos. No tanto lo que él hizo y enseñó, sino lo que está relacionado directamente con su vida. Cuando él entrega a los discípulos el pan y el vino. Eso está relacionado con la última cena también. Entonces, ¿eso sería algo biográfico? No, ese es narrativo. En la última cena. Por ejemplo, Vicky, uno que sí es biográfico, la muerte de Jesús. Vicky, ese no es porque hay otros personajes. Ese no es biográfico porque están los discípulos ahí. En cambio, por ejemplo, en la muerte de Jesús se está relatando que él sufrió, que se cayó, que le clavaron una cosa. Están hablando, se enfoca solo, digamos, en Jesús. A ver, otro, vamos, a ver, vamos, hay más cosas. Sobre la infancia de Jesús, ¿qué recuerdan que pasó? Cuando se quedó en el templo cuando era chiquitico. Sí, eso. Es que se les perdió. Eso, muy bien, Lady. Cuando se le perdió a los papás de regreso del templo de Jerusalén y se quedó allí. Es un relato sobre su infancia. Los relatos... O otro cuando va con su mamá a un matrimonio. Eso también está relacionado con su biografía. Sí, que habla de que convierte el agua en vino. Ajá, en esa situación. Exacto. Cuando resucitó, eso también hace parte de digamos, de ¿qué? Situaciones de biografía, de la biografía de Jesús. Cuando Jesús lloró porque Lázaro murió, ¿se acuerdan? Sí, también, cuando son datos relacionados con sus emociones. Exacto. La transfiguración de Jesús, muy importante, ¿eh? Muy interesante. Sí, la transfiguración de Jesús también hace parte de la biografía. Excelente. Iba a decir uno. Cuando Jesús y sus padres, que Jesús era un bebé recién nacido, les toca huir a vivir a Egipto porque Herodes estaba buscando a Jesús para matarlo, al bebé Jesús. Eso hace parte de la biografía. Daniela, no hagas señas porque no sales. Cuando estaban en contra de Jesús. Ay, eso sí. Ya dijo lo que iba a decir. Sí. Bueno. Cuando estaban en contra de Jesús. Ok, listo. Bueno, ese fue un ejemplo. Ok, ahora sí, díganme ejemplos de relatos de los evangelios que son narrativos. Ahora sí. Obviamente Jesús va a estar ahí, pero relatos narrativos. Un ejemplo de un relato narrativo es cuando Jesús sana a la mujer que tiene flujo de sangre, que no se le quita el periodo. Eso es narrativo. Muy bien, Lady, cuando Jesús calma la tormenta, dice por aquí en el chat. Uy, se me congeló esto. No sé, ¿quién más? Narraciones. Jesús calma la tormenta.
Leo, ¿nos escuchas? Sí, sí, pero nadie está hablando, sí, no veo nada, entonces no veo los videos, está muy malo mi internet. Muy bien, las enseñanzas de Jesús sobre la parábola del sembrador. Muy bien, Beatriz. La entrada de Jesús a Jerusalén. Muy bien, esa también es una narración. Cuando los relatos sobre Juan el Bautista, cuando bautizaba, cuando lo apresaron y cuando lo asesinaron. Esos son narrativos. Bueno, creo que están un poco imparticipativos, así que lo voy a poner aquí. Aquí hay algunos ejemplos que ya mencionamos, pero bueno, vale la pena acá recordar. Biografía, cómo fue su vida, que incluye lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Relatos sobre su infancia, sobre su juventud, datos sobre su muerte, su resurrección y todas estas cosas. Ejemplos de eventos narrativos, lo que pasó cuando él estaba con otros. A Juan el Bautista, las enseñanzas, las parábolas, los diálogos, los encuentros con los fariseos, los milagros, bueno, todas estas cosas son ejemplos. Muy bien, vamos a seguir adelante. Bueno, aquí hay una tarea. Aquí quería llegar a este momento de la clase. Tarea para, antes de que terminemos de estudiar los 4 evangelios. De esta lista de pasajes que está aquí arriba, ustedes van a escoger uno al que quieran hacer un estudio bíblico. Puede ser con el método del devocional en casa, del DBS, perdón, el DBS. ¿Quién es Dios en este pasaje? ¿Qué dice de Dios? ¿Qué dice de los hombres? Y ¿qué voy a hacer yo con respecto a lo que he descubierto en este pasaje? Con esas 3 preguntas. Entonces, aquí está la lista. Mírenla y ustedes me van a decir cuál de estos textos van a elegir para hacer un estudio y eso lo van a presentar aquí en la clase. Listo, yo les voy a dar, cada martes cada uno va a hablarnos sobre lo que aprendió. ¿Por qué escogí el Evangelio de Lucas? Porque es el único que está en lengua de señas, ¿cierto? Por eso no se pudo poner la tarea la semana pasada porque solo Lucas está en lengua de señas. Entonces, vayan escogiendo, por favor, y me van escribiendo por acá en el chat, qué pasaje van a elegir. El rico y el pobre, bueno, ese no está ahí, solo los que están aquí, para asegurarme de que sí están en lengua de señas. Eduardo, de los que están aquí. ¿Puedes compartirles la lista nuevamente? Sí, ya la voy a poner en el chat. Listo, un momentico. Ahí está. Hay 8 textos. ¿Cuántos somos acá? Somos... Sí, son 8. Ustedes son 8, así que cada uno. Listo, vayan diciéndome porque esto es diciendo y haciendo. Si no me dicen, yo pregunto. Ok. Eduardo, listo. Lucas 5, Eduardo. Voy a tener una lapicera para que tomar. Espérate. Lucas 5, Eduardo. Listo. Yo quiero el de Lucas 7, del 36 al 50. Listo, Lucas 7, Lady. Y Lucas 5... No, Beatriz, Lucas 5 ya eligió Eduardo. Entonces, otro, por favor.
Lucas 6, Vicky, y Lucas 4, Sandra. Bien. Cuatro, Sandra. 5, Eduardo. 6, Vicky. 2, Daniela. Daniela Vargas. Vargas. Ok. Beatriz, Lucas 2, ya pasó. Sí, ya pasó Beatriz, también. Ya pasó. Lady, Daniela, ya. Lady, escogiste el 7, ¿cierto? Lady. Lady, Sí, escríbelo ahí Lucas antes, 7. antes de que digan que... Daniela, Miércoles, ya Lucas pasó. 7 también, ya los cuidaron, Ya Daniela. lo escribió Lucas Daniela. 7, ya. Eliana, queda 1, 3 y Lucas 8. 7 los cogió Daniela. Lady lo No, cogió. yo lo dije de hace mucho, Sí, pero no lo escribí en el hace chat. rato. Pero no lo escribió. Entonces, Queda 1, 3 y 8. le digo a Daniela que Lucas 7 no. No. Vicky quiere cambiar, quién sabe. Falta Joan Lucas, Sebastián. ¿qué? 1, 3 y 8. Falta... No sé si sea necesaria la aclaración, pero el 8 trata de cuando Jesús calma la tempestad. Daniela escoge el capítulo 3. Daniela Tobón. Daniela Tobón. Ok. Falta Joan Sebastián, que está como en otro mundo ahí. Y Beatriz el capítulo 1. Listo. Ese es bonito. Y Joan Sebastián, mire, lo está mirando por otro lado. Hay que hacerle todos así, háganle señas. Le tocó el 8. Pero si ni siquiera está mirando, míralo. Está mirando los textos. Ah, no, ya le tocó el 8. Bueno, entonces, Listo, que sí. ok, entonces ustedes, las 3 preguntas. Vamos, Lady, por favor, escríbenos en el chat las 3 preguntas que van a hacer el estudio bíblico. ¿Qué dice de Dios en este pasaje? ¿Cierto? Sobre su carácter, ¿cierto? Digamos, puede decir que es santo, poderoso, protector, salvador. ¿Qué dice de Dios? Sí, Ok. Escribe ahí las 3. Listo. La segunda pregunta. ¿Qué dice del hombre en este pasaje? Es decir, digamos, que el hombre puede decir que el hombre necesita de Dios, que el hombre es pecador, que el hombre tiene poca fe. No sé, sí, ese es un ejemplo. Ok, y la última pregunta es, ¿qué voy a hacer yo? ¿O cómo voy a poner en práctica lo que aprendí de este pasaje, de este texto? Bueno, y una pregunta ahí adicional, a ver si le pegan al perro, como decimos en la costa, es, nos van a decir si ese texto que ustedes están estudiando es biográfico o narrativo. Ya, solo eso, listo. Vicky no está mirando. Ah, bueno, ahí están las preguntas. Listo. Ok. Bueno, entonces empezamos el próximo martes con Espérate, Leonela, otra vez las preguntas. todas las preguntas. Sí, dame un segundito. Dale. Un segundito, yo les explico ahí. Dale.
Daniela Vargas tiene una pregunta. ¿Y hay que hacer diapositivas o algo para la tarea? Para que quede grabado, repite, por favor. Dice que sí, para el desarrollo de cada una de esas preguntas, de esos 4 puntos, al leer el pasaje, ¿es necesario hacer diapositivas, investigar más, poner en las diapositivas o simplemente con hacer la presentación en lengua de señas es suficiente? ¿O hay que hacer diapositivas o algo para explicar? Al que le sea posible, hacerlo. O sea, si tú puedes hacerlo, hazlo. ¿Sí? Para ayudar a los demás a, digamos, a aprender más fácilmente. Okay. ¿Quién más? Listo, gracias. Yo tengo otra pregunta, pero de algo de la clase pasada. Ok. De qué pasó con la tarea que habías mencionado sobre lo de los evangelios, pero al final no se dijo nada. Sí. Yo ahorita mencioné algo que dije que no se pudo poner la tarea porque solo está Lucas en lengua de señas. Y yo sé que para algunos es muy difícil entrar a hacer un paralelo en texto escrito. Por eso replanteé la idea de la tarea y la puse de esta manera. Vamos a estudiar algunos textos de Lucas y qué nos dice. ¿Cierto? Esa fue otra manera que encontré de acercarnos al texto bíblico y conocer. Yo les recomiendo, porque no les puse, digamos, a Vicky que le toca el capítulo 1, le puse unos cuantos versículos. Yo les recomiendo que lea todo el capítulo 1. Daniela lea todo el capítulo 2 y así los demás, para que puedan entender mejor. Daniela Vargas. Todo completo, o sea, no un pedacito, lea todo para tener una comprensión más amplia y luego se centra en los versículos que les correspondió. ¿Listo? Ok, entonces el próximo martes Beatriz y Daniela Vargas nos van a compartir. Lucas, ¿qué dice Sandra? Tienen el libro. Sandra. Ah, sí. Claro. Esa es la historia. Sí, es el Evangelio de Lucas y es la foto de una película que hay de Jesús. Ay, no, todos están hablando al tiempo y después eso no sale en el video. No, están ahí hablando, pero no, Sandra mostró el libro, entonces todos preguntando que si es el libro, entonces le digo yo a Beatriz, no, en la Biblia. Pero ese es el Evangelio de Lucas, ese libro, ¿sí o no? Ese libro de Sandra, Solo es... Tienes un libro, solo Lucas, igual a la Biblia. Sí. Ese de Sandra, ese tiene Sandra. Pero usted, Beatriz, leer en dónde? En la Biblia. En la Biblia. Lucas capítulo 1, todo lo lee y después... Bueno, ojo que están... ¿Cuándo mostrar? El martes. Beatriz y Daniela. Ojo que la está el recurso... Próxima. Está el recurso que está en lengua de señas. No voy a decir que no entendí. Señas. Sí, que van a decir, no, es que no entendí, que no supe, que esta palabra, ¿qué tal? No. Por eso escogí Lucas, porque está en lengua de señas.
Dame un segundo, Leonela. Aquí no hables. Espérenme, yo trato de buscar algo. La página. Sí, es que yo la tengo aquí separada porque yo he descargado algunos y quería mostrárselos. Pero espérate, yo trato de ubicarla. Eso no. Para pasarles el link. Ok, yo lo voy a buscar acá también. Que la semana pasada yo lo estuve buscando. Ay, Dios mío, yo todavía me enredo tanto con esta cosa. No eres la única. No, pero a ver si estoy. Yo la semana pasada la busqué aquí, yo solo puse la Biblia en lengua de señas. No, sí, no, es que sí, es Biblia de estudio, es poder acceder, pero a la de español. Ah, sí, porque uno elige el idioma antes de entrar a la cosita, a la página. Lunes 3 de mayo. Pero mi internet está más malo. No me quiere cargar. ¿Qué quieres hacer? ¿Vas a pues, compartir tu pantalla y mostrar? Pues quería, pero no me están cargando. Ah, No me está cargando, este internet mío está caído. Ah, yo sí, yo estoy que buscando aquí, en el historial me acordé que eso lo abrí en el otro computador. Pero no te acuerdas cómo se llama la página. Sí, Deaf Bible. Bible Getaway. Deaf de sordo. Bible Deaf. Sí. Ok. Sandra está mostrando. Resaltas a Sandra Daza para que les muestre. Sí, espérate que el internet está así lento. Ya, ahí está. Sí, Sandra les está diciendo que está Lucas completo. Entonces le di las gracias por mostrarnos. Muy bien. Eduardo mandó el link. Sí, Eduardo lo mandó. Si me abre, la comparto la pantalla.
Bien. Ahí está. Ok, aquí arriba, ¿cierto? Aquí puedo elegir Lucas. Ajá. Ahí está, capítulo 1. Y ahí inicia. Y acá hacia abajo, capítulo 1, 2, todo está ahí. Nacimiento de Jesús. Está. Lo voy a dejar que corra un poquito. Está. Se puede descargar el computador. En los DBS, esos eran los pasajes que yo les daba para estudiar. Claro, claro. Yo los buscaba, todos los que estaban en señas, y se los compartía. Bueno, listo, yo creo que muchas gracias. Muy bien, bueno, la pregunta para finalizar, la más importante de todas. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué te llevas para tu vida hoy? Eduardo va a decir. Bueno, hoy he aprendido sobre la Biblia, sobre los evangelios sinópticos, y también pensando en Juan, lo importante, cómo estos evangelios nos cuentan acerca de la persona más importante, que es Jesús. También algo que entendí muy importante es que Mateo, Marcos y Lucas, la interdependencia de ellos, me parece muy importante, y poder entender que lo que está escrito allí es verdad, y cómo estas personas, estos narradores contaron el evangelio, hablando acerca de Jesús y de la salvación que Jesús da a su pueblo. Muchas gracias, Eduardo. Así es. La soberanía de Dios está por encima de las pretensiones humanas, digamos, de los deseos humanos. Él estaba obrando cuando se escribieron estos libros. Uh-huh. Bueno, Beatriz había pedido la palabra. No. No, Vicky. No. Vicky, Victoria. Wow. Aquí sí. Dale. Recuerda que usted quedó de responderme la pregunta de Juan el Bautista, que cómo supo Juan el Bautista, cómo Juan supo, Juan el discípulo, cómo supo sobre Juan el Bautista, y por qué Juan el Bautista predicó y enseñó sobre el bautismo y todo esto. ¿Se acuerda que esa pregunta quedó pendiente y quedamos que en esta clase me la iba a responder? Bueno, así una respuesta. Tenía que recordarme el principio de la clase, otra vez al final. Juan, el discípulo de Jesús, fue discípulo de Juan el Bautista. Y eso está escrito en el Evangelio de Juan.
Ujú. Y el discípulo Juan, primero era discípulo de Juan el Bautista, y él entendió que aunque Juan el Bautista era mayor, era grande, Jesús era mayor, digamos. Y dejó de seguir a Juan el Bautista para seguir a Jesús. Mayor en su ministerio, mayor en su ministerio. Que ella está diciendo como haciendo la señal. Es que yo no les hice la señal de mayor, de grande, ni de edad, sino de importancia, de trascendencia. No sé ella por qué sacó esa de mayor. Sandra, otra vez. Sandra, un momento. Bueno, y Juan Bautista, ¿cómo sabía qué era lo que tenía que enseñar y qué era lo que tenía que predicar? ¿Fue que Dios le dijo? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? Bueno, ¿Cómo fue que Juan Bautista supo qué era lo que no tenía les que voy hacer? a quitar porque uno de los textos que elegimos, no les voy a quitar la sorpresa porque es uno de los textos que elegimos para hacer los estudios. El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, que es el que le toca a Beatriz. Entonces, solo voy a decir una sola cosa, una sola. Juan el Bautista fue elegido desde el vientre de su madre para anunciar al Mesías. Ay, mira Beatriz tomando nota. Entonces, cuando miremos ese pasaje que nos va a contar Beatriz, si hay más preguntas, ahí hablamos un poquito más de Juan. ¿Qué les parece eso? Miren, y luego en el capítulo 3 de Lucas, que lo escogí por eso, porque casi no sabemos nada, Daniela Tobón nos va a hablar sobre el trabajo de Juan el Bautista que fue a anunciar al Mesías. Ahí vamos a conocer un poquito más a Juan el Bautista. Entonces, vamos a dejar que nos sorprendan, no voy a contar todo, pero Juan fue elegido por Dios para anunciar al Mesías, así que él tenía una tarea muy especial, muy especial. Listo, vamos a dejar que nos sorprendan Beatriz y Daniela. Ah, bueno, listo, claro. Sí, tiene razón, tiene razón. Lucas el médico, pero Juan el Bautista, Lucas, oh, Juan, aquí usted preguntó Juan, pero Lucas, sí, Lucas cuenta de Juan el Bautista. Ojo, recuerde. Recuerda que son Juan periodistas que están contando. Discípulo, conoció a Juan Bautista. Juan Bautista le enseñó, porque Fue discípulo. Juan fue discípulo suyo, ¿sí? Juan Bautista fue su profesor. Y Juan fue discípulo suyo. Después, cuando Jesús vino, Juan Bautista le dijo, Él es el mayor, Él. Entonces, Juan el discípulo, ya, gracias, se fue con Jesús. Se pausó Victoria con la explicación, no puede ser. Me toca que vea la clase. Bueno.
Dice Leonela que no escojas cualquiera para exponer, sino que de acuerdo a los pasajes en orden hagan su exposición la próxima semana. Sí. Vamos a ir capítulo 1, 2, en orden. Vamos a ir en orden, claro. Bueno, ¿qué más aprendieron? Ya me embolataron aquí la pregunta. Uno más. Beatriz. Beatriz. De Mateo y de Marcos, cómo poder entender que cada uno desde su perspectiva, pues desde su ángulo hacía una descripción de Jesús y era la misma persona, pero cada uno tenía una mirada diferente. Ajá, muchas gracias, así es. Otra vez recordamos que eran como periodistas, ¿cierto? Cada uno contando la misma historia desde ángulos diferentes. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Como Daniela inició, ¿quién fue que oró? Daniela, sí. ¿Quién quisiera terminar? Oramos para terminar. Vicky. Vicky dice que muchas gracias, que cómo estás de salud, que si te sientes mejor de tu voz. Sí, me siento mejor porque ya tengo menos clases en la semana. Esta semana, la otra semana tengo más. Entonces sí he estado como más descansadita, pero sí, a veces amanezco con un dolorcito o algo, pero estoy mejor de la voz. Estaba como si tuviera mucha congestión ayer y hoy. Gracias por preguntar. Que comas mucho limón con miel, te hagas cucharaditas de eso caliente y eso es muy bueno antes de ir a dormir y eso te ayuda más. Bueno. ¿Listo? Bueno, gracias. Bueno, ¿quién quiere orar? Muchas gracias. El que aparezca en la pantalla. Que no. Eduardo, va a orar. Bueno, vamos a orar entonces, Padre Dios. Te damos gracias, Señor, te rogamos tu bendición, Señor, para cada uno de nosotros que estamos participando en la EBI. Gracias por tu palabra, Señor, que es tan importante. Gracias por los evangelios, porque hoy hemos podido entender más y lo importante que son, Señor, y permítenos que esto que estamos aprendiendo nosotros podamos recibirlo y también dar testimonio de. Gracias porque es un gozo poder aprender sobre los evangelios sinópticos, poder aprender, Señor, acerca del género literario, del género narrativo, del biográfico, Señor, poder entender esto con más claridad. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor, que por tu gracia nos permites hoy estar aquí y aprender y mejorar también en nuestras vidas, Señor. Gracias. Gracias por el entendimiento que nos das, gracias porque tú conoces la situación que está pasando aquí en Colombia, Señor, pero nosotros podemos tener fe en Cristo Jesús, en que tú estás obrando y podemos estar gozosos porque en medio de todo esto nosotros como hermanos podemos seguir aprendiendo
podemos seguir avanzando. Gracias por la vida de Leonela, la profesora, gracias por Elvi que nos está interpretando, Leonela que nos ha estado explicando con claridad tu palabra, Señor. A cada uno, Señor, tú conoces las situaciones que viven, de pronto de preocupación, de dolor, angustia. Dios, te rogamos que tu bendición sea sobre cada uno, que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno, Señor, obrando. Gracias, Señor. Te damos muchas gracias por cada una de las personas. Gracias en esta noche. Te pedimos que nos permitas descansar, que nos des tu refrigerio y descanso y que podamos, mientras dormimos, Señor, poder soñar y meditar en ese encuentro con Cristo Jesús, contigo. Te amamos, Señor, y gracias por tu amor para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Está silenciada, Leonela. Bueno, ya podemos despedirnos. Ah, no, ya este grupo todos están bautizados.